Buenas tardes, estimados estudiantes. Gracias por permitirme darles esta charla aquí en este horario. Eh, en esta sesión de hoy que toca exponer siempre vamos a ir hablando con respecto a la política exterior de Estados Unidos. Pero ya no vamos a hablar en este caso de la política exterior en sus fundamentos históricos, como lo hicimos en la sesión número 6. Aquí eh, se trata de hablar de lo que es la política exterior hacia tres países muy importantes. La política exterior de Estados Unidos hacia China, ¿verdad? La política exterior de Estados Unidos hacia Rusia y la política exterior de Estados Unidos hacia el mundo árabe. En este caso, pues, como ya hemos sabido de que Estados Unidos, cuando hablábamos en la sesión número 6 sobre la política exterior, eh, entendíamos cuáles eran las posiciones de Estados Unidos en cuanto a sus fundamentos y su doctrina. En este caso, pues, basta señalar de que Estados Unidos tiene un comportamiento hacia China muy importante, por decirlo así. ¿Ah? Entonces, se resume este comportamiento de Estados Unidos a China en algunos enfoques principales, como se refiere eh, el 26 de mayo, que lo anunció Anthony Blinken, el 26 de mayo en la Universidad de Washington, en un discurso que señaló, hizo alguna sugerencia en ese discurso el secretario de Estado, eh, que se refería, primer aspecto, la diplomacia. Hizo énfasis en la diplomacia como una herramienta clave para enfrentar los desafíos actuales. O sea, están convencidos los Estados Unidos que la diplomacia es sustancial, es indispensable para lograr un camino muy pacífico, un camino de negociación, un camino de acuerdos, que esto es lo que constituye básicamente el epicentro de la política exterior de Estados Unidos, no solamente a China, sino hacia otros países. Entonces, en este caso, pues, segundo, en primer término, eso sería la diplomacia. En segundo término, tenemos la defensa del orden internacional, que es lo que establecía este señor ahí eh, el 26 de mayo en el año 2018, ¿verdad? Eh, Establecía básicamente esos parámetros o esos enfoques tan importantes que tienen que ver con la política exterior eh, de Estados Unidos hacia China. Entonces, en ese primer enfoque vemos lo que ellos dicen la diplomacia, que es indispensable. En el segundo enfoque, ellos plantean que la defensa del orden internacional también es importante, basado en las reglas cuya razón pues está establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Eh, Están incluidos en este concepto del orden internacional lo que son los derechos humanos. Entonces,
En este caso, Estados Unidos se proclama líder, ¿ya? Tiene un liderazgo en, de aquellas naciones, es líder supuestamente de aquellas naciones que se proclaman a favor de la defensa de los derechos humanos, a favor de los valores intrínsecos al humano, al ser humano y a los intereses. Entonces, en este segundo enfoque, pues, deja claro Estados Unidos la posición relacionada a la defensa del orden internacional basado en reglas que deben de establecerse en la, en la tónica de la política exterior de Estados Unidos hacia China. Repito, este tema se refiere a tres puntos importantes, que es la política exterior de Estados Unidos hacia China, política exterior de Estados Unidos hacia Rusia y política exterior de Estados Unidos hacia el mundo árabe. No vamos a hacer ninguna recuento histórico sobre lo que es la doctrina del fundamento de la política exterior estadounidense, pero porque ya lo hicimos en la sesión número 6. Aquí lo que se trata es ver también cuál es la política exterior de Estados Unidos hacia estos países, hacia China, hacia Rusia, hacia el mundo árabe, que todo es un enfoque bastante actual, ¿verdad? Aquí no vamos a hacer énfasis histórico, vamos a hacer básicamente ver los aspectos reales, cómo está desenvolviéndose esa relación de Estados Unidos hacia China. Entonces, el tercer enfoque, Estados Unidos considera a China un desafío, ¿verdad? Un desafío eh, más serio, más complejo, más difícil a largo plazo. De hecho, pues todo es, para todo mundo es del conocimiento de que Estados Unidos juega el papel importante en el tablero internacional, ¿verdad? Es la ficha más importante en el sistema internacional, seguido pues de China. Y a China, Estados Unidos en este segundo enfoque, en este tercer enfoque, pues lo considero un desafío más serio a largo plazo para el orden internacional. Entonces, según la tónica estadounidense, China para ellos o para él es el único país, ¿verdad?, que tiene la intención como el poder para remodelar el orden internacional y es hacia ahí donde y a China lo tiene que tratar en tres formas. Más adelante les digo cuál es esa forma como Estados Unidos está tratando o trata a China. Ya se lo voy a decir entre unos segundos. Entonces, es así, de esa manera, que, de que en ese tercer enfoque, pues se ve claramente que Estados Unidos está tomando en serio las intenciones de China en el tablero internacional, en el juego del tablero internacional, porque considera básicamente un desafío, lo considera un desafío. En el cuarto enfoque, Estados Unidos no busca un conflicto, un enfrentamiento con eh, ni una nueva guerra fría con China. Tampoco Estados Unidos no busca cómo bloquear el papel de China en el sistema internacional. Es decir, no busca cómo bloquear a China en en su afán geopolítico, eh, en su papel de gran potencia, ni su intención de que su economía progrese, ¿verdad? Eso de que existen a veces algunos problemas en cuanto a a la tecnología, en cuanto al concepto del desarrollo eh, e innovación de nuevas tecnologías, etcétera, ya ese es otro asunto que es debatible. Pero en cuanto al curso de la política internacional o política exterior que tiene Estados Unidos
hacia esta potencia oriental, pues se basa en esta forma, pues. No hay, digamos, ¿cómo decir? Este, entonces hay en esta forma eh, cómo se está viendo la política exterior. En cuarto, en cuarto enfoque, decía, pues no busca un conflicto con China, no busca cómo bloquearla, no quiere bloquear a China en su afán geopolítico. No está en contra del progreso, no está en contra de que su economía progrese. En el quinto enfoque, vamos a referirnos a que Estados Unidos reconoce que China es una potencia mundial con alcance, con influencia y ambiciones extraordinarias, pero también con una agenda represiva en el interior, violadora de derechos humanos, agresiva en el exterior. Para ello es preocupante esas actitudes en China. La relación que tiene de China hacia Taiwán. Sabemos que Taiwán es un aliado estratégico de Estados Unidos en el Medio Oriente, en Asia, perdón, y Estados Unidos pues tiene una posición bien definida en cuanto a la tónica que va llevando la política exterior estadounidense hacia China con respecto a Taiwán. Lo único que es el reconocimiento y reconocer a Taiwán como una relación comercial que tiene con Taiwán y con China, pues una relación política. A nivel de, a nivel de diplomacia, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, pues, se está entendiendo manejar cómo es que este país, pues, tiene esa, esa relación hacia China. En un tercer enfoque, vamos a entender, o dicho de otra manera, en un quinto enfoque, perdón, disculpe. Bueno, ya decíamos, China es una potencia mundial en el quinto enfoque con una influencia importante, con una ambición extraordinaria, que Estados Unidos reconoce en China esa situación. Pero Estados Unidos no comparte, no es compatible, no comparte actitudes que tiene China hacia lo interior, pero eso ya es una cuestión de soberanía, pues porque China es un país soberano. eh, lo que diga o deje de decir Estados Unidos con respecto a su comportamiento a nivel de política nacional, pues no es preocupante para los chinos, ni para otro país del mundo, pues entonces, pero en cuanto a la geopolítica internacional, lo que le preocupa a Estados Unidos y cualquier otra potencia, bueno, como estamos hablando de pues, Estados Unidos, pues lo voy a decir porque es el asunto de la geopolítica y el rol de influencia, de poderío, de hegemonización que tiene que reconquistar a nivel de la política internacional. En el sexto enfoque, vamos a decir que la estrategia que tiene Estados Unidos, o mejor dicho, la actual administración y la administración anterior a esta, la de Biden, que es la administración Trump, ustedes saben que estos gobiernos en Estados Unidos hay muchas diferencias a veces en sus posiciones políticas, eh, en sus posiciones hacia afuera, hacia su política exterior, y se puede decir pues de que en esto sí tienen ellos una acción común, lo que han tenido estas dos administraciones en el caso de Trump y en el caso de Biden, y no solamente en estas dos administraciones últimas que han pasado en el gobierno de los Estados Unidos, sino en las otras administraciones, con respecto a China.
se resume en tres, que esto es lo que yo iba a decir. Se resume en tres acciones, o se conoce la tríada, se resume en la tríada, es decir, invertir, alinear y competir. Esa es la posición que está llevando Estados Unidos con, en su política exterior de hacia China. Invertir, alinear y competir. Partiendo del reconocimiento que los Estados Unidos se ha quedado atrás en aspectos importantes, como por ejemplo la industria, la tecnología, la infraestructura, la educación. Recordemos que los chinos son no me temería decir la palabra fanáticos, sería lo más apropiado de decir, son mucho más elocuentes, ahí sí sería más idóneo decirlo, son mucho más elocuentes que los Estados Unidos en temas de educación, en temas de cultura. Reconocemos aquí que todo el mundo oriental, sin hacer algunas excepciones, como China, países que están próximos a China, se han, este, se han visto, digamos, educados, por decirlo así, o han desarrollado su cultura en base a unas tradiciones meramente apegadas al concepto de los valores de cada individuo en ese sentido. O sea, ellos le dan mucha positividad, le dan mucha aceptabilidad a lo que son los valores en la filosofía propia de lo que ellos predican, ¿verdad? Entonces, eso es muy diferente a la cultura americana y nuestra cultura incluso propia, pues, porque nuestra cultura latinoamericana es más un espejismo o un espejo, por decirlo así, de la cultura estadounidense o americana. Pues entonces, ese concepto de la libertad, el asunto de la libertad individual y todo ese tipo de cosas, pues que no existe mucho en esta parte de China y en algunos países, pues es muy diferente. Pero bueno, es así, hay que reconocerlo que las culturas y las tradiciones son diferentes y las ideologías, pues entonces, cada quien tiene que, cada quien tiene el derecho de ser libre y practicar esa libertad en la medida que le corresponda hacerlo, pues, y nadie tiene que coartar esa libertad, sobre todo la libertad personal, pues, de cada individuo. Entonces, no sé si alguien tenía alguna pregunta allí, ¿verdad? Escuché como que alguien quería preguntar algo, no sé. Entonces, de esta manera, pues, se ve, pues, de la, de lo que es la relación de, este, de Estados Unidos, de la política exterior estadounidense hacia China, ¿verdad? Eh, hacia China. Permítame un segundito, muchacho. Bien, entonces tenemos eh, un séptimo enfoque, que este enfoque pues está relacionado al concepto de la defensa. Eh, Esa política exterior pues debe estar relacionada, el enfoque será la disuasión integrada, que está llamada a asegurar que todo el arsenal que posee, convencional, nuclear, espacial o informativo, se halla en permanente posición de vanguardia, ¿verdad? Evolucionando los sistemas asimétricos que tengan en cuenta, ¿verdad? Por último, Estados Unidos
reaccionará positivamente si China adopta medidas concretas para abordar las preocupaciones. Entonces, esto se refiere mucho a la reciprocidad, a los principios recíprocos que pueden tener ambas naciones en base a los conceptos de seguridad, ¿verdad? Ya estamos claros de que en esas relaciones de política exterior de Estados Unidos a China hay mucha incoherencia, a veces hay hasta contradicciones, ¿verdad? Hay situaciones que se perfila en un ambiente muy crítico, el asunto, sobre todo el concepto de la relación de Taiwán, ya lo decía, es una, China pues dice que eh, enuncia siempre una política de una sola China, ¿verdad? Y esto pues los Estados Unidos consideran que esas son posiciones de facto que no tienen nada que ver con el derecho internacional. Entonces, en esta nueva administración de Biden, pues dice que, que, eh, la diplomacia de Estados Unidos se basa en el respeto de los intereses de los demás países. Pero hasta cierto punto eso es como una utopía, por decirlo así, porque este, no se está tratando de ser muy razonable en muchos aspectos de política exterior, porque por una parte sí, se dice esto y por otra parte se hace el otro, pues. Eso está como la política del palo y la zanahoria, que aplicó creo que Eisenhower o Kennedy o los otros presidentes. Bueno, los presidentes han aplicado, por ejemplo, hay una política exterior del Big Stick, del gran garrote, y eso se llama eso, que aplicó Roosevelt. Entonces, pero bueno, aquí es importante destacar que hay una competitividad, la tríada que yo les mencionaba. En esa dirección se va a ir basando esa relación, invertir, alinear y competir. Entonces, esa competencia que puede haber desde el punto de vista de la economía, la tecnología, el comercio no debe rebasar a un conflicto, ¿verdad? No debe rebasar a ningún tipo de conflicto entre las dos superpotencias. El otro tema que teníamos que platicar ahorita es el tema de la relación de Estados Unidos hacia Rusia. Vemos bien que desde que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, estos países han tenido serios problemas, ¿verdad? Ya estando todavía negociando ya la creación de la ONU, en la conferencia de Potsdam, desde ahí ya comienza el espíritu y el ambiente hermético, un ambiente totalmente de lucha, de contradicciones, un ambiente y comienzan a crearse eh, tácticas dilatorias o, por decirlo así, otras tácticas políticas, sobre todo con el famoso veto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, se, se ve que comienza desde ahí ya el problema entre la relación Estados Unidos y Rusia. Es más, hubo un periodo entre 1961, creo yo, hasta 1975, que se da un periodo muy importante en, en el periodo de la administración de Nixon. Sí, en la administración de Nixon, que se llama la política de distensión. La política de distensión es una política que aplicó la administración Nixon, también la otra administración. Nixon fue el que sucedió a Kennedy. Y el otro que sucedió a Nixon, ay, no recuerdo ahorita, se me escapa el nombre, que después ya cae Carter en los años 78. Pero estamos hablando de que esa política de distensión comienza en la administración Nixon y se origina con la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, en este caso, pues hay
comienzan a pensar la diplomacia estadounidense que es importante ir bajando, por decirlo así, el gas de la confrontación entre las dos superpotencias. Entonces comienzan a hacerse una serie. ¿En qué se basa la política de distensión? Comenzada por Nixon, se basaba en la diplomacia, en la negociación y el comercio. Esos son los tres parámetros importantes en lo que se caracteriza la política de distensión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se trata de ir bajando los niveles de confrontación y esa política de distensión llega hasta 1975, ¿verdad? Y ahí es donde comienzan las negociaciones, el, el, digamos, la base fundamental de esas negociaciones estaba en la, en el desnivel de la producción de armas nucleares. Se firmaron dos acuerdos importantes en ese periodo, se llaman SALT 1 y SALT 2. Son esos dos acuerdos importantes de desnuclearización en las zonas que pues era importante. Bueno, eso es parte de la historia, pero en la actualidad nosotros sabemos ya que eso ya viene tratándose de manejar como tras la caída del muro de Berlín, tras la finalización de la Guerra Fría, que es aquel periodo que se llamó allá, los Estados Unidos y los europeos buscaban una Rusia, se trataba de buscar que Rusia se europeizara, ¿verdad? Se volviera un poquito más afín a Europa. Pero no se logró así porque en Rusia, pues, si a nivel interno vas a estudiarlo, pues hay mucho conservadurismo soviético, por decirlo así, y no perciben una idea capitalista occidental, pues no compate, no son compatibles, no son compatibles con ese sistema en teoría, vamos a decirlo así, ¿verdad? En teoría lo vamos a decir así. Pero como hoy por hoy, pues el asunto de la geopolítica es un factor determinante en las relaciones internacionales, pues dice Putin, pues yo no necesito que la OTAN se extienda más hacia el este y se me va a achicar el territorio y no, entonces necesito, pues, hacer una salida, un pretexto. Ustedes saben que los pretextos para la guerra, yo no es que estoy diciendo que esté en contra o a favor, yo no estoy en contra o a favor de nada, pues lo que hay que entender aquí y manejar aquí cómo son los aspectos que se pueden dar en esa relación o política exterior de Estados Unidos a Rusia. Entonces vemos un nivel de confrontación eh, este, no basado en la confrontación directa, sino que de alguna manera tenemos que Ucrania tiene un apoyo logístico militar y y de humano, pues por parte de algunos países europeos. Lo que pasa es que también Europa está como medio dividida, ¿verdad? En el apoyo a Ucrania, porque no son todos, a lo sumo son 5 o 7 países que apoyan a Ucrania. Creo que incluyendo España, si no me equivoco, y Estados Unidos, ¿verdad? Y Canadá, pues que no se ha afiliado en el concierto de la guerra de Ucrania contra Rusia. Pero básicamente aquí es entender de que Estados Unidos pues tiene una política no de confrontación, lo dije, ¿verdad? Eh, sino de una política eh, basada en, en un desafío. También en este caso ya no es, ya no es, digamos, China, sino que ya no es China, sino que es Estados Unidos a Rusia, ¿verdad? Que está desafiando a Rusia. Pero lo que pasa que aquí es el nivel de seguridad o el nivel de, de peligrosidad que tienen estas potencias es grande porque todas las potencias tienen armas nucleares, ¿verdad? Entonces vemos que el sistema internacional está muy caliente, por decirlo así. Y para entenderlo, pues yo diría, hay una guerra fría indirecta, por decirlo así.
porque vamos a entender eso, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos perfilar desde esa óptica de Estados Unidos hacia Rusia? No sé si alguien quiere preguntar algo. Entonces, esta guerra en Ucrania, eh, según la opinión del nuevo presidente de Estados Unidos, pues eh, este debe determinar. Entre las medidas más concretas, el presidente de Estados Unidos puso fin al apoyo, pues, en el caso de Arabia Saudita, pues, cuando la guerra del Yemen en el mundo árabe, pues. Entonces dice Biden, porque hay que acabar con la guerra, en ese caso, eh, este, y nuevamente aparece el ejercicio de la política exterior, el palo y la zanahoria, como dice. O sea, el pragmatismo de Biden bajo el palo y la zanahoria. Extiende el tratado de desarme nuclear con Rusia, pero a la vez exige la liberación inmediata de muchos personalidades políticas que están en Rusia, pues les pide también finalizar la guerra y a la vez apoya con tecnología, con avituallamientos a Ucrania, ¿ya? Etcétera. Entonces, eso es lo que, y a la vez, de esa manera, pues de esa manera juega Estados Unidos. Hay dos juegos importantes. Por un lado, a China no le aplica, ¿verdad?, ese tipo de diplomacia, sino que lo que pasa con China es que Biden reafirma la cooperación con China. Eh, pero dice que va a confrontar a Pekín por los abusos en propiedad intelectual y derechos humanos, pues. Como es lo que estaba diciendo hace un ratito, pues, que lo que es la política interna de China, pues es cosa de los chinos. Pero en el asunto de propiedad intelectual, ¿verdad? Porque supuestamente dicen que los chinos han violado el- las normas que están establecidas en la OMPI, ¿verdad?, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero eso está ahí, pues. Eso está ahí. Eh, este, y así está, pues, la forma. Y el movimiento que tiene a nivel de Europa, pues. Yo les decía a ustedes que no toda Europa está a favor no está apoyando a Ucrania, son pocos los países que están apoyando. Está cierto como cierto, tal vez no, yo diría no está dividido, sino que hay eh, este, hay cierto nivel de discrecionalidad por parte de algunos países en no meterse en lleno al conflicto porque no es conveniente. Ya no es conveniente desde el punto de vista comercial, económico, social, qué sé yo, ¿verdad? Y lo que puede desembocar en una guerra mundial, pues porque prácticamente ya casi estamos ante una guerra mundial, si ya son pocas las cosas, ya Estados Unidos está moviendo una cantidad de tropas hacia el Mar Negro, Mediterráneo, que van rumbo a esos lados, pues ya ahí tiene tropas en Ucrania, Alemania igual, otros países también por ahí. Entonces, eso hay que tenerlo con eh, hay muchas sanciones, ¿verdad? No se me olvidaba mencionar las sanciones que le ha aplicado Estados Unidos a Rusia. Todos estos elementos que acabo de mencionar son básicos y importantes para definir y determinar cómo, cómo funciona o cómo está funcionando la política exterior de Rusia, de Estados Unidos, tanto hacia China
como hacia Rusia. Entonces, en toda la geografía, pues, está patente ahí el arsenal nuclear, ¿verdad? Como una muestra, pues, de seguridad, de garantizar los intereses de los países en esas partes del mundo. ¿Estamos claros? Bueno, no hay pregunta ese aquí, no hay pregunta. Bueno, estamos bien, pues. Bueno, chicos, yo voy a ir cortando entonces acá, ¿verdad? Porque ya me está, que Rebeca dice que también. Bueno, muy bien. Ya el cosito esto me está diciendo pues que tengo que cortar. Bueno, entonces yo pues les agradezco, chicos, de su comprensión, de haberme dado la oportunidad de importarle. Yo hace poco vine, porque he tenido mucho trabajo todo el día. Estoy un poquito agotado, pero quería cumplir con lo que les había dicho. No quería darle más largas a esto porque para que no se mire mal, pues. Entonces tengo que cumplir la palabra y yo también pues estoy muy agradecido por la comprensión de ustedes y pues en todo caso pues yo los dejo que vayan a descansar y yo también pues creo que necesito descansar un poco. Muchas gracias por haber conectado pues, gracias a haber comprendido la situación y nos vemos el lunes. No hay clase, ¿verdad? Para los que están conmigo en la clase de proyectos, no hay clase el lunes, no hay clase mañana en la universidad, eh, y así que tampoco el lunes. Y las del lunes, pues vamos a reponerlas el miércoles. Muchas gracias, pasen buenas noches, cuídense, adiós. Buenas noches. Noche. Buenas noches.